Dios les bendiga, amados de Dios, remanente fiel. Hoy día entraremos en un tema que se había anunciado en reiteradas oportunidades, que se había dicho que se iba a tomar. Es un tema que está muy mal entendido, demasiado mal entendido, y que muchos lo toman como excusa para no cumplirlo en base a lo que se vive en las religiones. Este estudio es el diezmo. ¿Está vigente hoy? ¿Se dan cuenta que es un tema que para muchos va a ser chocante? Porque ¿cómo es posible que hoy día se viva el diezmo si el diezmo está en el Antiguo Testamento? Pero en la medida que nosotros nos adentremos en este estudio, vamos a entender el fin que tiene en cumplir este mandamiento. No es una ley. La ley terminó con la ascensión de Jesucristo y comenzó un nuevo pacto. El pacto antiguo, el de la ley, quedaba obsoleto y se formaba un nuevo pacto, que es la administración de justicia. Pero las leyes no cambian, ¿entienden? La ley quedó obsoleta, pero las leyes no cambian. Así que vamos a entrar en materia de este estudio. El diezmo está vigente hoy. Esta es la parte 1. Para muchas religiones, el diezmo no es una obligación. Dicen que es parte del Antiguo Testamento, por lo tanto, es parte de la ley. Otros que se diezmaba de los frutos de la tierra, y que hoy no es así, por tanto no se debe hacer. Pero ¿cómo se puede ver en las religiones si en sus seguidores recogen dinero de sus partidarios, seguidores, discípulos, como quieran llamarlo, como ofrenda? En este estudio veremos cuál es la voluntad de Dios expresada en su palabra sobre este tema. Vayamos a Malaquías, como siempre tomen sus Biblias. Malaquías es el libro del Antiguo Testamento, está al final, casi entrando los Evangelios. Malaquías 3:7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Pongan atención a las palabras de Dios porque estas palabras tienen poder. ¿Se acuerdan que yo les decía que el diezmo no es ley, es un mandamiento? Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Lo primero que debe llamarnos la atención en este versículo es que Dios le dice a este pueblo que eran sus siervos, que desde sus padres se habían apartado de sus leyes y no las habían guardado. Y lo segundo es que si volvían a Dios, a estar en comunión con Él se volvería a ellos. Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Es una pregunta que Dios hace. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Se han preguntado el por qué Dios a este pueblo le dice que le han robado? Debemos entender que como creyentes la mano de bendición de Dios se manifiesta en todo, en salud, en abundancia de frutos tanto físicos como espirituales. Está claro que las leyes de Dios, Jesús su Hijo dijo que se resumían, o como vimos, pendían solo de dos mandamientos. Mateo 22:35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Mateo 22:36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:38. Este es el primero y grande mandamiento. Mateo 22:39. Y el segundo semejante,
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Se acuerdan que veíamos esa palabra depende? Que había sido agregada a la palabra de, sino de lo real es de estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas, es decir, cuelga. Así de simple. Cuelga toda la ley y los profetas de solo estos dos mandamientos. Están sujetos, están colgando de estos dos mandamientos. ¿Será amar a Dios, entender y creer que Él es el dueño del oro y la plata y a quien la da? Hágase esta pregunta. ¿Será amar a Dios, entender y creer que Él es el dueño del oro y la plata y a quien la da? Ageo 2.8. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Es cierto que este pasaje de las Escrituras es parte del Antiguo Testamento y Jesús, el Hijo de Dios, dijo que el primer y grande mandamiento es amar a Dios. ¿Será amar a Dios respetar la ley del diezmo aún hoy que ya no somos siervos sino hijos por adopción? Veamos qué bendición Dios otorga al primer siervo que realizó el diezmo. Génesis 14:18. Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Génesis 14:19. Y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Génesis 14:20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. El rey Melquisedec declaró que fue el Dios Altísimo el que había entregado a los enemigos Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elasa, a Abraham, y que este era un bendito de Dios por haber diezmado aún de lo que recuperó en batalla con los 318 hombres que le seguían. Debemos mantener en nuestra mente la claridad para entender espiritualmente que, a diario, a cada instante de nuestras vidas, nosotros, sus hijos, estamos enfrascados en una batalla. Estamos inmersos en una competencia espiritual contra huestes de maldad de las regiones celestes, contra principados, contra potestades de maldad dirigidas por el Dios de este siglo. ¿Entienden eso? Si este hombre derrotó en batalla a 4 reyes, nosotros estamos combatiendo a diario, tanto en nuestras mentes como en nuestro entorno, por vivir los principios de la palabra, por no transar y por sacar de las tinieblas a aquellos que aún permanecen en ellas. Eso es una batalla. ¿Estamos diezmando? Ah, que no gané nada, no tengo botín de guerra. Sí lo tienes. Lo vamos a ver. Debemos mantener en nuestra mente la claridad para entender espiritualmente que a diario, a cada instante en nuestras vidas, nosotros, sus hijos, estamos enfrascados en una batalla. Estamos inmersos en una competencia espiritual contra huestes de maldad de las regiones celestes, contra principados, contra potestades de maldad dirigidas por el Dios de este siglo. Ahora veamos la segunda vez que Dios menciona el diezmo en su palabra. Número 18:21. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Levi todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Dios instituyó y comisionó a los hijos de Levi como ministradores del tabernáculo y obtendrían su sustento de los diezmos recibidos, ya que estos no podrían tener bienes o propiedades. ¿Quiénes son los que hoy día ministran la palabra? ¿Quiénes son? Somos nosotros. Nosotros somos los embajadores, ¿se acuerdan? Que también lo vimos. Somos embajadores en nombre de Cristo. Nosotros tenemos el ministerio de reconciliación. Lean de nuevo 18:21. He aquí yo he dado a los hijos de Levi todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuantos ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión.
También veíamos que los 5 ministerios no son títulos como hoy día se estila en las religiones, que son títulos, y esos títulos se traspasan de padres a hijos, y a la vez la señora también toma el mismo título porque el marido lo tiene. Números 18:22. Y no se acercan más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Por tanto, estos hombres, los levitas, serían los mediadores entre el pueblo de Israel y Dios. ¿Nosotros hoy necesitamos mediadores? Por supuesto que no. Tenemos un camino que lleva al Padre, a Jesucristo el justo. Dios nos dio las arras, prueba, del Espíritu Santo, el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Detengámonos un momento. ¿Ha leído ese versículo que dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Lo han leído? Está en Romanos. Léanlo. ¿Cómo creerán en aquel si no hay quien les predique? Ese es nuestro trabajo, ese es el ministerio de reconciliar al hombre con Dios que nosotros tenemos. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros sois sus hijos por adopción, porque debemos diezmar, porque nosotros, sus hijos renacidos, entendemos que cuando se ama a Dios, Él está por sobre todas las prioridades humanas y carnales, y éstas incluyen nuestras finanzas. Es grande entenderlo. Porque nosotros, sus hijos renacidos, entendemos que cuando se ama a Dios, ¿te acuerdan del primer y grande mandamiento? Cuando se ama a Dios, Él está por sobre todas las prioridades humanas y carnales, y estas incluyen nuestras finanzas. Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. En ese tiempo, el producto resultante del trabajo se reflejaba en frutos que producía la tierra. Por tanto, todo aquel que cumplía con la ley del diezmo entregaba el diezmo a los sacerdotes levitas que oficiaban como mediadores entre Dios y los hombres. Número 18:21. Y aquí yo he dado a los hijos de Levi todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Quién es hoy el mediador entre Dios y los hombres? ¿Serán los autonombrados o investidos pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles y demás títulos con que se nombran en las religiones? Un rotundo no, ya que, como hemos visto en estudios anteriores, el único título o nombramiento que Dios nos hace por medio de Pablo es hijos por adopción, y eso está en Efesios 1. Además que llevamos adelante el derecho filial del ministerio de reconciliación. Es por lo que somos embajadores en nombre de Cristo. Jesús, en el tiempo que cumplió su ministerio aquí en la tierra, enseñó al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si de Dios es el oro y la plata, y a quien quiera la da, le pertenecerá el diezmo de lo que se haya hecho, de lo que Él te haya hecho prosperar a ti. Tienen que entender esto. Todo lo que tú obtienes es la bendición de Dios para tu vida. Proviene de Él, porque Él es el dueño de la plata y el oro. Él es el dueño. Y tú la recibes, es cierto. La recibes por un servicio que prestas, por una labor que desarrollas. Pero aún así, sigue siendo lo que Dios te prosperó. Porque Él te hizo disponible el trabajo. Porque Él te hizo disponible que te respondieran y cumplieran con lo pactado del pago. En este tiempo, las religiones y sus líderes pervertidos han tomado este principio bíblico para beneficio propio. Los autodenominados pastores, pastoras, apóstoles, etc., viven del trabajo de sus seguidores y se niegan a trabajar, no viviendo lo mandado por Jesús. El que no quiera trabajar tampoco coma. Hace muy poco, en Facebook salió un estudio, que el por qué los pastores tienen que vivir del diezmo. Es buena pregunta.
¿Han leído el libro de Hechos, donde Pablo, Priscila y Aquila eran del mismo oficio? Pero era Pablo, aquel que recibió la mayor revelación, la esperanza, el nacimiento, el renacer del Espíritu de Dios, la competencia espiritual. Toda esa revelación la recibió y él trabajaba. ¿Entienden? ¿Se acuerdan cuando Jesucristo se le apareció a los discípulos? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba en la barca, estaba trabajando. Pero las religiones cayeron en lo mismo de Pedro. ¿Se acuerdan cómo cayó Pedro? Oye, elijan a 7 personas para que sirvan las mesas, para que nosotros nos dediquemos a la palabra. Yo no tengo necesidad de tener a alguien que me esté alimentando por medio de los frutos de su trabajo, porque mi suficiencia es Dios, no el hombre. Eso es lo primero. Lo segundo, estoy cumpliendo con un mandamiento. El que no quiere trabajar, tampoco coma. No, es que yo estoy trabajando en la obra de Dios. ¿Sabes? Todos estos estudios que nosotros hemos tenido, Dios nos los reveló y nos mostró lo que teníamos que hacer mientras trabajábamos. Yo en la calle y mi esposa en la casa en las labores propias del hogar. No tuvimos que estar dedicados 24 horas a estudiar la palabra. No fue necesario, porque Dios te inspira. Dios te da sabiduría, Dios te da entendimiento para que entiendas, para que veas en el corazón de Dios, en lo profundo de Él, lo que Él quiere comunicar a su pueblo. Por tanto, ni siquiera tengo que interpretar lo que Él dice, porque Dios, como una vez se lo dije y sonó duro, no es estúpido. No tiene que apoyarse en un hombre para que interprete lo que Él le quiere transmitir a su pueblo. Dios tiene suficiente sabiduría. Es omnisapiente, todo lo sabe. No necesita de un hombre para que traduzca o interprete lo que Él trata de decirle a su pueblo. Él lo dice claramente y lo dice de 1000 maneras. Jesucristo es el Hijo de Dios, lo dice claro. Si tú lo quieres creer, amén, bienvenido. Si tú quieres creer en el derramamiento del Espíritu Santo, amén, bienvenido. Si tú quieres creer que estás inmerso en una competencia y te preparas para esa competencia vistiéndote con toda la armadura que Dios hizo disponible, es una armadura espiritual. ¿Ustedes creen que van a andar con casco, una lanza, un escudo en la calle? Es una armadura espiritual. ¿Se acuerdan lo que Dios dice? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esa armadura es espiritual y se recibe después de haber renacido, no antes. Así que si tú no has renacido, confesando Romanos 19, si tú no has manifestado el Espíritu de Dios, si tu espíritu no ha escudriñado lo profundo de Dios, no ha intercedido por los santos con gemidos indecibles, no ha dado gracias bien, no tienes las arras, la prueba que tienes el Espíritu de Dios, porque te bautizaste en el bautismo de Juan. Te tengo una mala noticia, hijo. Muy mala. Ni siquiera vas a llegar al Bema. Porque en el Bema van a estar aquellos creyentes renacidos que apostataron de la fe. Como Elimás, como aquellos 2 varones que Pablo lo entregó a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Quizás este Pedro, que también se juntaba con... ¿Era hipócrita? Quizás, solo Dios lo sabe. Pero yo no me quiero arriesgar, ¿tú sí? ¿Te quieres arriesgar de perderte la vida eterna? ¿Te quieres arriesgar de alejarte de Jesucristo en el Bema avergonzado y que tu nombre sea borrado del libro de la vida? Vive la exactitud de la palabra. Sé un obrero que usa bien la palabra de verdad. Y ese usar, que divide correctamente la palabra de Dios, es una palabra griega ortotumunta, corte perfecto. Eso es lo que significa. Así que, amados de Dios, entiendan, se están jugando la vida eterna.
Porque van a seguir viviendo, van a seguir pasándolo bien, van a seguir participando en las religiones, gritando amenes, tocando instrumentos, danzando algunos, o el espíritu lo estará tomando y todo eso. Pero no tiene provecho para la vida eterna. Ninguno. En este tiempo las religiones y sus líderes pervertidos han tomado este principio bíblico para beneficio propio. Los autodenominados pastores, pastoras, apóstoles, etcétera, viven del trabajo de sus seguidores y se niegan a trabajar, no viviendo lo mandado por Jesús. El que no quiere trabajar tampoco coma. Se niegan a creer lo que está escrito. Salario hay para tu trabajo. Y ese es un trabajo seglar. No es espiritual. Es un trabajo seglar que te supla tus necesidades. ¿Sabes por qué? A ustedes líderes se los digo en su cara. Porque es el mejor ejemplo de mostrarle a sus seguidores cómo Dios les bendice por un trabajo seglar. Cómo prosperan por un trabajo seglar. Cómo salen adelante ustedes y su familia y pueden mostrar cómo Dios los prospera por el trabajo, por la labor de tus manos. No por el trabajo y la creencia de otros. Porque eso hace los zánganos. Viven de la creencia de otros. Viven del dinero de otros. Justificándose, es que yo estoy abocado a los trabajos de Dios. Nosotros también visitamos con mi esposa otras congregaciones. También lo hicimos. Porque Dios nos enseñaba en esos lugares. Nos mostraba los errores. Nos preparaba para todo lo que hemos compartido a lo largo y ancho de todo este tiempo, que son años. Nos preparaba. Eso es lo que Dios hacía. Veíamos que en un lugar estábamos sentados tranquilamente y de repente alguien de atrás toca un cuerno. Oye, eso es el Antiguo Testamento. Eso lo hacía el pueblo de Israel. Yo ni soy descendiente de Israel, ni soy del pueblo de Israel. Y después en ese mismo lugar habían unas personas que estaban rodando por el sol. No, es que los tomó el espíritu. Nos fuimos. Después fuimos a otro lugar. Y así. Y veíamos y Dios nos mostraba cuánto error, cuánto engaño del adversario y que esos líderes fomentan. Y lo fomentan al punto que son endiosados. Endiosados, porque son sus diositos para sus seguidores. ¿Se acuerdan cómo era Jimmy Swaggart? ¿Cómo lo seguía la gente? ¿Cómo cayó? Piensen. Él tampoco trabajaba. Pablo trabajaba. Pedro trabajaba. Priscila y Aquila trabajaban. Y Dios los prosperaba. Dios les multiplicaba. Se niegan a creer lo que está escrito. Salario hay para tu trabajo. Y lo interpretan como que ellos están trabajando en la obra del Señor. ¿Lo han escuchado eso? No, es que estoy trabajando en la obra del Señor. Pero olvidan que Pablo trabajaba y sus discípulos también, como por ejemplo Priscila y Aquila. Escrito está, eran del mismo oficio. Hechos 18, 2 y 3. Pero en muchos de los que se autodenominan líderes, pastores, maestros, prima el amor al dinero, se jactan, mostrando opulencia con grandes casas, automóviles de lujo, buenos y costosos vestuarios, incluso muchos con operaciones de cirugía estética, lo que no está malo. Escuchen bien, lo que no está malo, si hubieran obtenido con el sudor de sus frentes y no a costa del sacrificio de otros. Eso no es malo vestirse bien, no es malo tener una gran casa, no es malo tener un automóvil de buena calidad, no es malo, siempre y cuando sea la labor de tus manos, por un trabajo que tú hiciste, un trabajo seglar. Entonces, de esa manera, aquel líder va a poderle enseñar a sus discípulos con el ejemplo. Pablo enseñaba con el ejemplo. De esa manera enseñaba, con el ejemplo. Entonces nadie podía acusarlo de que él se apropiara de dinero. También lo leímos en el libro de Hechos. También lo leímos. No es malo hacer un donativo. No es malo. El propósito, la razón, lo que yo tengo en mi corazón es lo que puede estar mal.
Porque si yo doy ese donativo para que el hombre que se dice líder no trabaje, yo estoy fomentando un zángano. Porque ese hombre no está creyendo por trabajar. ¿Entienden? Es así de simple. Estos obreros fraudulentos, estos lobos rapaces, que usan con astucia diabólica la voluntad revelada de Dios, se dan la gran vida con los dineros que reciben en sus templos, y esto solo por vanidad, y querer parecer que Dios los está bendiciendo por su trabajo guiando las ovejas, pero solo se hacen pasar por un grande. Si tan solo leyeran lo que Dios inspiró a los santos hombres y que dejaron plasmado en el libro de Eclesiastés, vanidad, todo es vanidad, todo es vanidad, todo lo que ellos hacen es vanidad. Vestirse con clase en ropa, ¿han visto esas publicaciones que hacen? Ellos enseñan la palabra en sus vehículos, para que vean que tiene vehículo. Hay otros que se ponen a cantar mientras que conducen, alabanzas. ¿Por qué no hablan en lengua en su vida de sesión privada? En vez de estar mostrando cuán piadosos son. ¿Entienden ahora cómo engaña al adversario a esas gentes y a través de ellos son engañados ustedes los seguidores? El propósito de Dios siempre ha sido que sus hijos, el remanente fiel, esté completamente preparado para la competencia espiritual, en la que se encuentra inmerso día tras día. No dejó su palabra, la que nos guía y orienta respecto de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Al revelarnos que estamos en la gran tribulación, nos dotó de las herramientas para vencer. Ya conocemos que nuestro adversario es astuto. Tiene poder, entiendan, tiene poder. Gobierna este siglo y para gobernar tiene que tener poder. Gobierna este siglo. Tiene huestes que le obedecen. Tiene seguidores que le adoran y hacen su voluntad. Y también tiene un ministerio. El diablo también tiene un ministerio. Hurtar y matar y destruir. Seduce a gentes para que no crean que el diablo existe. ¿Cuántas veces han escuchado eso que estáis locos? Si Dios no existe. Menos el diablo. Nosotros salimos por evolución. Es cierto que algunos parecen monos, pero eso no quiere decir que sea por evolución. No ha sido probado. Son solamente conjeturas. No se dejen guiar por esta gente. Crean la voluntad de Dios. Él conoce el crecimiento de los huesos en el vientre de la madre. El pecado de los padres pasa a los hijos. ¿Por qué dice eso? Porque todos traemos la simiente corruptible, por eso envejecemos. Si no seríamos jóvenes, siempre jóvenes. O niños, siempre niños. Mentalmente Dios nos dice que debemos ser niños, porque un niño cree, no duda. ¿Recuerdan lo que enseñó Jesucristo? Que nos hiciéramos como un niño. Ese es el propósito. Está escrito, no se puede estar confiando o indiferente a esta realidad que vemos en la gente que nos rodean o en las religiones. Minimizan el impacto de las tinieblas en sus vidas y en la de los demás. Todos lo ven a los 5 sentidos. Carnalmente, han perdido el oído espiritual. No creen que esté disponible ser inspirados por el Espíritu de Dios o ser prosperados por nuestro Padre. No saben que existe el poder de lo alto o han sido convencidos que es para algunos iluminados solamente o para el tiempo de los apóstoles solamente. Hagan el trabajo de preguntar sobre qué se entiende por palabra de ciencia, palabra de sabiduría o discernimiento de espíritu. Y como nosotros sabemos y conocemos, porque hemos escudriñado las Escrituras, entendemos que estas tres manifestaciones son el regalo del Espíritu Santo que recibimos al renacer, son de información de Dios al hombre. Se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver con el diezmo? Si estamos tratando el diezmo, ahora estamos hablando de las manifestaciones de información de Dios. Mucho. El diezmo es la manifestación de la madurez espiritual del renacido que lo practica. Ha entendido por experiencia que las promesas de Dios son eternas, que son verdaderas, porque es fiel el que prometió. Ha vencido al engañador, al adversario, al diablo, a Satanás con sus artimañas de engaño, al susurrarte que no es posible tener más si se tiene 10% menos. Y a los 5 sentidos es cierto, si eso tampoco podemos negarlo.
Tampoco podemos negarlo. Yo tengo 100 y doy mi diezmo, me quedo con 90. Lo puedo ver, lo puedo contar. A mis 5 sentidos es así. Pero cuando dejamos de ver carnalmente y empezamos a ver espiritualmente, ese 90% es multiplicado. Y las naciones que nos rodean nos dirán, bienaventurados y bendecidos. Amados de Dios, lean este estudio, escudriñen las escrituras, repásenlo, vean en el corazón de Dios, recuerden que Él es la palabra, es el logos. Cuando ustedes abren las escrituras y escudriñan su corazón, es Dios, su Padre, mi Padre, quien nos está hablando. Así que Dios les bendiga y un fuerte abrazo y seguiremos con esta segunda parte pronto.